Hola, mi nombre es William Leonardo Díaz Díaz, soy estudiante de maestría en didáctica de las matemáticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el día de hoy les espero compartir los resultados de mi trabajo de investigación por medio del cual aspiro al título de magíster de esta universidad. El trabajo en cuestión recibe por nombre Interpretación de gráficos estadísticos en estudiantes del grado noveno del Colegio Manuel Zapata Olivella y fue dirigido por la profesora Adriana Granados Coma. En este trabajo partimos de la delimitación de un problema que tiene que ver con el nivel de desempeño en el área de matemáticas que presentan los estudiantes del colegio mencionado en las pruebas saber del año 2017. Como podemos observar en esta primera gráfica, el rendimiento demostrado por los estudiantes es bastante inferior a la entidad territorial en donde se encuentra, en este caso Bogotá, y al panorama general de nuestro país. Posteriormente, se analiza que estos resultados no son particulares de este año, sino son históricamente, se repiten históricamente. Y considerando los componentes evaluados por la prueba saber, se logra observar que el componente en donde hay mayor falencia es el componente aleatorio, razón por la cual se centra la investigación en este componente. Teniendo en cuenta esta identificación, se investiga en torno de cómo son las preguntas que tienen que ver con el componente aleatorio en la prueba saber. Encontramos que hay gráficas estadísticas en donde los estudiantes deben identificar algunos datos en particular o hacer un pronóstico acerca de esas gráficas. Por otra parte, hay situaciones que tienen que ver con conceptos de probabilidad. Nos quedamos con la parte de las gráficas estadísticas, dado que en nuestra sociedad los estudiantes se ven mucho más expuestos a este tipo de representaciones que a situaciones que tienen que ver con probabilidad. Por otro lado, en términos de reprobación o rendimiento académico en el Colegio Manuel Zapata Olivella, encontramos que hacia el año 2017 la reprobación de matemáticas en el colegio alcanzaba el 42%. En el 2019 disminuyó a un poco menos de la mitad, 20%. Sin embargo, en el grado noveno se mantiene un porcentaje alto de reprobación. Esperamos que con esta investigación se logre atacar este problema y ayudar a los estudiantes a tener un mejor desempeño en el área de matemáticas. Como objetivo general, se plantea el hecho de implementar una secuencia didáctica como estrategia pedagógica para mejorar la comprensión y construcción de gráficos estadísticos, su interpretación y construcción. Esto con el objetivo de mejorar los niveles de desempeño del área de matemáticas. Para lograr ello, esperamos hacer una identificación de los niveles de interpretación que tienen los estudiantes de las gráficas, formular la secuencia que nos permita fortalecer estos niveles de interpretación y construcción de gráficas, y para finalizar, hacer una comparación entre el estado inicial y el estado final o posterior a la implementación de la secuencia. A manera de antecedentes, investigamos sobre un gran número de autores que han decidido investigar y trabajar en la educación matemática acerca de situaciones que tienen que ver con representaciones gráficas, y nos quedamos principalmente con la propuesta de Curcio, quien delimita los niveles de interpretación de gráficos para un estudiante o para una persona que se ve enfrentada a este tipo de herramienta de la matemática. Como fundamentación teórica, tomamos inicialmente en el aspecto legal los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias en matemáticas y los derechos básicos de aprendizaje como los documentos oficiales que demuestran cuál es el lineamiento de la educación matemática en nuestro país. En cuanto a la parte pedagógica, tomamos la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau para la organización de la secuencia y la resolución de problemas de Roland Charnay en el sentido de la concepción del modelo apropiativo, donde el saber está centrado en el alumno y el problema es un recurso de aprendizaje. Entre las dos, logramos determinar los roles de aquellos componentes que intervienen en el aula, como son el profesor, el alumno, el saber, el manejo del problema y el manejo del error. Puntualizando respecto a los niveles de interpretación de gráficas, encontramos la postura de Curcio con respecto de los 4 niveles de interpretación.
En ellos está leer los datos, que es el primer nivel, en donde el estudiante o la persona que refiere una información estadística se limita a identificar datos puntuales de la gráfica y hablar de ellos sin hacer ningún tipo de comparación, generalización y mucho menos pronóstico sobre los mismos. En el segundo nivel, la persona o el estudiante está en capacidad de comparar o hacer operaciones básicas con estos datos. En el tercer nivel, un poco más adelante, la persona logra hacer generalizaciones, algo muy cercano a lo que es conocido en la estadística como las medidas de tendencia central, y en el nivel superior o en el nivel máximo, la persona más allá de ello toma una posición crítica de la situación y empieza a cuestionar si la información que está allí es verídica o es veraz, y conforme a ella empieza a modificar su comportamiento. Es importante mencionar que también tenemos en cuenta las posturas en cuanto a las gráficas las gráficas estadísticas, los componentes de las gráficas y los errores y dificultades que se competen o se componen de la mejor forma en los niveles de interpretación de gráficos. En cuanto a la fundamentación conceptual o el objeto matemático como tal, tenemos la distribución de frecuencias, la elaboración de las tablas y las gráficas y la representación de la distribución de frecuencias como tal. Aquí encontramos unos ejemplos muy rápidos de los tipos de gráficas que podemos encontrar, aunque reconocemos que no son las únicas. En cuanto al diseño metodológico, encontramos que nuestro enfoque es cualitativo, el método de investigación es acción, la línea de profundización reconocida por la universidad es el desarrollo del pensamiento matemático, y en cuanto al contexto del Colegio Manuel Zapato Olivella, tenemos un colegio de la localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá, en donde la mayoría de sus estudiantes se encuentran en un estrato socioeconómico de 1 y 2, más o menos. Son chicos con muchísimas ganas de salir adelante, de aprender, pero en muchas ocasiones con pocas posibilidades de hacerlo. Sus padres en su mayoría son trabajadores, empleados me refiero, o quienes son independientes se dedican al comercio informal. Para recolectar la información de nuestra investigación tendremos 6 actividades a seguir. La actividad inicial, que llamaremos diagnóstico, y la actividad de salida, que tienen que ver con el hecho de identificar los niveles de interpretación de gráficas de los muchachos. Las 4 actividades restantes, acción, formulación, validación e institucionalización, corresponden al planteamiento de Brousseau de las situaciones didácticas. Como hipótesis, esperamos que las habilidades de interpretación y toma de decisiones respecto de situaciones representadas por gráficos se fortalezca, y tendremos 3 fases básicas de la investigación: la del planteamiento del problema, que iría hasta el momento antes de esta diapositiva, el diseño e implementación del trabajo del aula, que tiene que ver ya con todos los aspectos operatorios, con el diseño de la secuencia, con la implementación de la misma y la sistematización de la información, y una fase final que tiene que ver con el análisis y las conclusiones de aquella información que fuese posible encontrar. En cuanto al aporte de la investigación a la didáctica de la matemática, se crea una secuencia en didáctica de las matemáticas que tiene que ver con la interpretación y construcción de gráficas. Esto se hace basado en los estándares curriculares asociados y en el DBA número 10 para grado noveno, que tiene que ver con el tema. Es evidente que esperamos propiciar el aprendizaje con respecto de los gráficos estadísticos, su interpretación y construcción, y pues por ende la distribución de frecuencias, que es la forma organizada de manejar información desde la estadística. Esta secuencia, perdón, me devuelvo un momento, fue consignada en un Google Site y presentada a los estudiantes desde esta plataforma. En los comentarios del video vamos a dejar el link para que lo puedan apreciar. Allí los estudiantes podrían encontrar videos que les explicaba la secuencia, cada una de las actividades, con sus correspondientes documentos y videos explicativos. Para hablar rápidamente de la secuencia, que recibe por nombre el jugador más valioso del mundo, los estudiantes se veían enfrentados a una situación en donde se recolectaba la información estadística de 60 de los mejores jugadores de fútbol en el mundo en la temporada 2018-2019, y la idea es hacer un estudio estadístico para lograr determinar cuál es el jugador más valioso para su equipo, más allá de
la visión subjetiva de las personas cuando se determina un premio individual como estos, dado que por ejemplo en el Balón de Oro o en el trofeo de Best, este tipo de distinciones se dan por votos de las personas más no por una cuestión argumentativa como la estadística. En cuanto a los análisis de resultados, encontramos por medio de la actividad de diagnóstico que los estudiantes, con respecto de las preguntas originales de la prueba saber, solo alcanzan el segundo nivel de leer entre datos, es decir, hacer operaciones básicas con los datos o compararlos. Pero esto no es una cuestión porque ellos no logran hacerlo, sino porque la prueba está descrita o construida para eso, para que el estudiante demuestre cuál es un dato específico o hacer una comparación muy básica. Sin embargo, las preguntas fueron modificadas para buscar los niveles de interpretación más altos. En estos niveles de interpretación más altos encontramos un porcentaje muy pequeño, por cierto, pero lo encontramos, de chicos que tienden a ir a la generalización o al pronóstico de los datos en adelante. De una forma promediada encontramos que solo el 5% de los estudiantes lograría llegar a esta habilidad de generalización y pronóstico, y eso es lo que esperamos modificar. Con respecto de las actividades de acción, formulación, validación, podemos corroborar las posiciones en cuanto a los errores y dificultades al construir las gráficas, los componentes que las gráficas tienen, la forma de organizar los datos. Los chicos presentan sus gráficas como podemos ver acá, y algunas de las razones que nos dan a pensar que alguno de los niveles se ha manifestado. Podemos observar, por ejemplo, en formulación y comunicación, que es donde los chicos socializan sus trabajos, que no alcanza a ver una representación gráfica que tenga que ver con datos agrupados, aunque sí se ve una reunión de datos o unos datos no agrupados. En el caso de validación, los estudiantes ya no tenían que representar gráficamente, sino interpretar la información, y encontramos algunas argumentaciones como las que tenemos en pantalla que nos dan visos de cada uno de los niveles de interpretación. En la actividad de institucionalización podemos observar desde las gráficas más sencillas con muchos errores o con muchas dificultades hasta las gráficas mejor construidas como la que encontramos en la parte inferior izquierda. Para finalizar con la prueba de salida, nuevamente se tienen en cuenta las preguntas de la prueba saber, en este caso del año 2016, y la adaptación de las mismas. Puntualmente, con respecto de la adaptación de las mismas, podemos observar cómo el nivel de leer los datos disminuye considerablemente en su porcentaje y empieza a repartirse en los niveles superiores. Tanto así que el nivel de leer más allá de los datos, es decir, generalizar y pronosticar información, se manifiesta en un 36%, y el nivel más alto donde se toma una posición crítica de la información llega a un 24%. Si nosotros pasamos a comparar, entonces encontramos que los estudiantes en la prueba de salida se ven mucho mejor distribuidos, en estos niveles de interpretación, y el cambio es considerable. Tenemos otras gráficas comparativas observando cómo la distribución se ha ido modificando, y a manera de conclusiones decimos primero que se logra afianzar el proceso de organización y representación gráfica de información estadística. Segundo, que las habilidades de interpretación superiores que han sido desarrolladas por los estudiantes les tienden a modificar el pensamiento y por ello cometer errores en el momento de responder preguntas que no están encaminadas a eso, sino a hacer comparaciones más sencillas o a tomar una posición de pronto estando orientada a ello. Se logran observar las dificultades puntuales de los estudiantes a la hora de interpretar y construir gráficas, y además de ello que hay un progreso en los niveles de interpretación bastante notorio, como podíamos ver en los porcentajes. Las dificultades para recolectar información se presentan en el momento en que tenemos que convertir la secuencia didáctica a medios virtuales, dado el aislamiento preventivo vivido en Colombia en el año 2020, en el momento en que se hizo
la presentación de esta o el desarrollo de esta secuencia didáctica. Y finalmente, como recomendaciones, tenemos estas tres que serían las básicas y elementales. Espero que haya sido de su agrado.